comenzar con la sesión de hoy del festival. Tendremos dos conversaciones esta tarde y comenzamos con la que hemos titulado La novela negra global. Le hemos puesto ese título porque hemos reunido a 4 autores de muy diversa procedencia, autores de varias lenguas también, y autores que representan tradiciones literarias y probablemente también maneras de acercarse al género negro muy distintas. Con todos ellos, además de hablar un poco de su trabajo, del trabajo de cada uno de ellos, también intentaremos hacer una reflexión o poner en común ideas sobre el fenómeno de la globalización de la novela negra, un género literario que inicialmente era muy anglosajón, probablemente el predominio anglosajón, primero británico y luego norteamericano, se mantuvo durante cerca de un siglo, pero que en las últimas décadas claramente se ha diversificado, ha aterrizado en todas las geografías, en todas las lenguas, en todas las literaturas, y probablemente hoy es imposible comprender la novela negra, el género criminal, sin lanzar una mirada al conjunto del mundo, sin lanzar una mirada al conjunto de las literaturas y de las culturas en las que esta manifestación, esta expresión literaria, ha encontrado acomodo, que son prácticamente todas. Bueno, para desarrollar esta conversación tenemos con nosotros a Daniel Fopiani, que es español, ese apellido tan italianizante, y que ha escrito un libro que está por ahí, creo que se lo han puesto a su lado, que se llama La melodía de la oscuridad, del que ahora hablaremos un poco. Daniel, además de escritor, es militar de infantería de marina. En esa condición ha podido ver mundo. Ahora en el ejército, sí, algo sí. Ahora en el ejército se ve mundo, ¿eh? En los tiempos de los que somos un poco mayores, cuando ibas a hacer la mili era difícil salir de aquí, pero ahora los militares veis bastante mundo. Sí, nos movemos bastante. Y por lo tanto también tenéis bastante mundo, cosa que creo que es algo que normalmente no es consciente el conjunto de la población, ¿no? Bueno, pues Daniel está aquí con esa novela, insisto, en la que el protagonista es un personaje que ha sufrido un trauma terrible, un sargento de la Guardia Civil que ha resultado gravemente mutilado por un atentado terrorista, tan gravemente que ha perdido la visión completamente. Y bueno, pues vive en esa discapacidad sobrevenida y traumática, pero conserva su mente y su capacidad de indagar y su capacidad de hacerse preguntas intacta. En esa novela se enfrenta a un asesino que parece estar replicando los trabajos de Hércules, como enseguida se plantea en la historia, y el escenario es Cádiz, que es donde vive, si no me equivoco. Desde luego donde Exacto, trabaja. sí, Eso sí lo sé. Bueno, pues Cádiz, por un lado, una de nuestras ciudades más antiguas y más oceánicas también, ¿no? En todos los sentidos. De ahí pasamos a Sandrone Dazieri. Sandrone Dazieri es un escritor con un largo recorrido, también ha sido guionista y autor de historias que se han llevado a la televisión, es autor de una serie con un personaje muy conocido en Italia, el gorila, y es autor recientemente de una trilogía que cierra con la novela que viene a presentarnos hoy, que es El Rey, y que tiene como protagonista una extraña pareja, una subcomisaria de policía que se llama Colomba, y un personaje que es su acompañante, aunque en esta novela al principio no está presente, que se llama Dante Torre, un hombre con un pasado también traumático, como el personaje de Daniel. Son unas novelas, sobre todo las de la última serie, en las que bueno, la acción se mueve por distintas partes de Italia, por Venecia, Roma, Las Marcas, que es donde está la protagonista, en esa zona al norte de Italia, es donde está la protagonista al principio de la historia, y hay siempre en el trasfondo un asesino, un psicópata, un personaje muy oscuro que aparece
denominado como el padre, que es el responsable de una serie de situaciones atroces de las que ahora nos hablará el autor, si quiere. Y en esta tercera novela de la serie arranca la acción cuando un chaval que vive cerca de Colomba, la protagonista, que se ha retirado después de una experiencia muy traumática, aparece ensangrentado en su casa y resulta que sus padres han muerto asesinados salvajemente. Ese será el detonante de la investigación, que vuelve a enfrentar a la protagonista, a Colomba, con los monstruos que han ido poblando las novelas anteriores. La periodista y escritora española Berna González Harbour, al leer estas novelas y al comentarlas para el público español, ha dicho que en cierto modo vienen a representar, por su mezcla de thriller muy norteamericano en muchos aspectos, con el escenario italiano y con los personajes a los que recurre Sandrone, lo ha denominado como spaghetti noir. No sé si esa etiqueta al autor le deja conforme, le resulta grata o no, también os lo dirá él. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, encaja bien el autor. A su lado está Martín Doria, a quien ya hemos visto en otras sesiones del festival, porque es el autor de Los niños de Mangle, la novela que ha ganado el premio Ciudad de Getafe de novela negra de este año. Una historia ambientada en su Colombia de origen. Bueno, hay que decir que él tiene un doble origen, colombiano y argentino, de hecho ahora vive en Argentina. Pero en esa novela se acerca a la realidad de Colombia y en particular a la realidad de una zona costera de Colombia, un poco más allá de Barranquilla, en la costa norte del Caribe, una zona, pues como él ha repetido en varias ocasiones en estos días, en la que uno puede encontrar una extrema miseria y situaciones muy duras, pero también un paisaje y un escenario de una singular belleza, ¿no? Bueno, en esa novela él se acerca a una historia muy oscura, a una forma de criminalidad realmente atroz, porque tiene como víctimas a los más indefensos, a los niños, y su personaje, el personaje que le sirve de hilo conductor para la investigación, es el Caimán, que es un investigador que tiene algo del arquetipo clásico de la novela negra. Bueno, pues Cádiz, Italia, Colombia, y justo a mi derecha tengo a Ragnar Jonasson, que es un autor islandés, autor de esta novela que tenemos aquí, La sombra del miedo, con la que inicia una serie de la que hasta el momento en islandés, si no me equivoco, se han publicado 5 títulos. Este es el primero que se publica entre nosotros, que lanza justo por estos días Seix Barral. Sus historias están ambientadas, como ya comentamos ayer, para quien tuviera ocasión de estar en la charla que ya mantuvimos con él y otros autores nórdicos, están ambientadas en un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, o como lo quieran llamar, al norte de Islandia, de tan solo 1.200 habitantes. Una ciudad que es además la ciudad de origen de su familia, por tanto él la conoce bien. Y a esa ciudad va destinado un joven policía, un policía en prácticas, se podría decir, que se llama Ari Thor, que viaja a ese lugar en la idea de que en un pueblo tan pequeño, que tiene una comunidad tan reducida, que además gira en torno pues, a la una actividad pesquera ahora en decadencia y el turismo y poco más, que va a ser un lugar tranquilo, pero lo que se encuentra es que apenas aterriza allí empiezan a suceder acontecimientos que perturban esa tranquilidad y que remueven los fantasmas y los episodios oscuros que algunos de sus habitantes guardan en su pasado y en su memoria. Es un autor que sigue la estela de otros grandes autores islandeses. Quizá muchos de ustedes conocerán la obra de Arnaldur Indridason, que es quizá el autor islandés más conocido entre nosotros, y que nos traslada a esa sociedad, que es una sociedad pues, pequeña, aislada, peculiar. Los islandeses, si no me equivoco, son poco más de 300.000 personas, pero que han demostrado tener una gran potencia literaria desde siempre, ¿no? Él recordaba el otro día que incluso un país tan pequeño tiene su premio Nobel, ¿no? Que es Laxness, cuya casa, si alguno va alguna vez por Reykjavik, se puede ver en las afueras de la capital.
Bueno, pues presentados todos más o menos, someramente, a mí me gustaría darles un primer turno de palabra para que cada uno de ellos expusiera brevemente la intención o el planteamiento de su obra, y en particular, si se lo puedo pedir, del libro que viene cada uno a presentar, que es la obra que en este momento está de actualidad y también la que pueden adquirir quienes nos acompañan, y pueden también pedirles que le dediquen para que pues puedan acceder a su lectura. Si os parece, hacemos ese recorrido muy brevemente, pues a decir las 3 palabras que queráis acerca del libro que traéis debajo del brazo, y luego ya entramos en cuestiones más generales. Si quieres, empezamos por ti, Daniel, ya que eres el local. Quizá el germen de esta novela fue un reto narrativo que yo me propuse de escribir una historia desde una persona que fuese invidente, que no pudiese ver. El personaje de esta novela, como bien ha dicho Lorenzo, fue víctima de un atentado de la ETA y es un guardia civil retirado por ello, ¿no? Evidentemente ya está fuera de servicio, pero una serie de asesinatos en la ciudad de Cádiz hace que lo llamen como asesor, ¿no? Como estuvo trabajando, al estar trabajando en el Museo de Cádiz, que es donde aparece el primer cuerpo mutilado, lo llaman, ¿no? para asesorar un poco en la investigación sobre a ver si son capaces de descubrir quién es el asesino que está haciendo esa serie de crímenes en la ciudad de Cádiz. Como digo, siempre que hablamos de novela negra, antes de la novela negra vino el reto narrativo, ¿no? que es escribir una novela desde la perspectiva de alguien que no pudiese ver. Yo creo que es lo que yo siempre intento innovar o intento variar un poco, ¿no? El hacer algo que no sea lo común, hacer algo que pueda llamar la atención o a fin de cuentas que sean retos, que no sea escribir solo una historia. Yo siempre pienso que escribir una novela no es solo contar una historia, sino que dentro de la historia debe haber contar algo, y además de eso, que los personajes tengan profundidad. Muy bien. Sandrone. Buenas noches. Me quito los cascos, que si no me oigo a mí mismo. Esta novela es la tercera de una serie que comencé a escribir hace 10 años más o menos. Escribo noir desde hace 20 años y hablo siempre de muertos, pero quería hacer una investigación sobre algunas cuestiones que me parecían importantes. La primera era la transformación del mundo del crimen y las geografías del poder que actualmente hay en el mundo, la manipulación de la información y, digamos, nuevos escenarios mundiales, y conectar todo esto a los destinos de 2 personas. Un ex secuestrado, que fue secuestrado de niño y después de 10 años de aislamiento salió traumatizado, y que ahora se ha convertido en un cazador de personas desaparecidas, y una policía que también sufrió un trauma y que se plantea, tiene dudas sobre su profesión, y poco a poco descubriremos que sus destinos están entrelazados, y la investigación que hacen sobre un homicida serial, un killer serial, tiene raíces más amplias hasta la Guerra Fría. Y todo esto lo encerramos en el tercer libro, donde Colomba se encuentra sola tras que su compañero Dante, y ex raptado, desapareció otra vez porque fue secuestrado otra vez, y ella es la única que piensa que sigue vivo. Y con esta novela quiero razonar no solamente sobre los delitos, sino que la neurodiversidad de la gente, porque esa es parte de mi recorrido. Desde hace 10 años estoy trabajando sobre mis problemas mentales, y los quiero mostrar también en mis personajes. Gracias por estar. Yo personalmente quisiera decir que tiendo naturalmente a la novela negra. Mis 2 novelas en el género, una escrita de tema en Argentina y esta novela escrita particularmente sobre Colombia, han empezado con anécdotas que no necesariamente tenían que recabar en la novela negra.
La anterior, llamada Postales de Río, es una novela que tiene como paisaje el ámbito hospitalario, en un hospital del extrarradio, o como se dice en Argentina, el conurbano, y tiene como punto de partida un tiroteo real que ocurre en la guardia de urgencias a propósito del rescate de un delincuente que estaba allí internado o alojado. Eso quedó boyando, girando en mi cabeza, de tal forma que a la hora de sentarme a escribir, ya con la intención de escribir mi primera novela formal, encontré que el formato y el arquetipo de la novela negra y del héroe de la novela negra me resultaba más fácil y me sentía mucho más cómodo. Con esta segunda novela ocurrió lo mismo. La idea original, como comenté en una charla anterior, ocurrió o surgió a mis 17 años, cuando yo abandonaba Colombia para irme a la Argentina y hacía mi viaje final durante toda esa franja costera de la costa Caribe. Yo nací en una ciudad que se llama Barranquilla, al norte de Colombia, y me surgió al ver las poblaciones de pescadores muy pobres de la zona entre Barranquilla y Santa Marta, surgió la idea de, bueno, algo que yo me había enterado hacía muy poco, que era la explotación sexual que hacen los extranjeros de los niños pobres de los pueblos palafitos, que son pueblos, se dice anfibios, o sea, pueblos que tienen sus casas de madera con las patas sumergidas dentro de la Ciénaga Grande de la Magdalena. Como si les gusta la lectura, si han leído las obras capaz del colombiano más famoso, que es Gabriel García Márquez, bueno, alrededor de la Ciénaga Grande de la Magdalena discurren muchas de las novelas de García Márquez. García Márquez no se dedicó particularmente a la novela negra. Su literatura era tan fantástica, como sabemos todos, que se podía dar el lujo de tomar aspectos. Crónica de una muerte anunciada probablemente sea la que está más cercana al género. Todo ese paisaje es el que a mí me inspiró. Y esa idea original estuvo girando en mi cabeza durante años, en los años en que yo empecé a convertirme en escritor amateur, a mostrar mis primeros escritos, de tal forma que a la hora de nuevamente sentarme con tranquilidad a escribir una novela formal, descubrí que la forma más atractiva para mí, la forma más fácil, la forma más natural, era el relato de novela negra. Así que fue secundaria, ¿sí? la intromisión, la introducción del héroe, del caimán, en la historia, para que me permitiera dar un poco de aire y a través de él mostrar la cultura de la zona norte de Colombia, la zona del Caribe colombiano, que desde la época de García Márquez nadie más, por lo menos en una publicación, en una edición formal, se propuso contar. Por supuesto, y dada la distancia con este gran escritor, yo me propuse mostrarla de una forma diferente y moderna, porque generalmente mis historias están ubicadas no en un pasado muy remoto de Colombia, sino en plena actualidad. Ustedes saben que Colombia transita un camino muy tortuoso hacia la paz después de 60 años de lucha interna entre la guerrilla, el ejército colombiano y el Estado, además de los últimos remesones de los capos del narcotráfico que quedan. Y todo eso para mí me resulta un tema muy, muy urgente de contar. Por supuesto que ya lo cuentan demasiado bien las crónicas, pero no siempre haciendo foco sobre los más vulnerables. En Colombia existe siempre la discusión de quién sufre más la guerra, entonces algunos, los de derecha, exponen sus ideas de una forma muy brutal, los de la izquierda lo mismo,
y en el medio está el pueblo pobre que no tiene posibilidad porque son 60 años de guerra que tienen encima, 60 años de miseria, 60 años de no tener voz. Y yo humildemente a través de mi libro pretendo darle una voz especialmente a los niños. Eso es lo que podría decirles primero. Muchas gracias. Ragnar. La sombra del miedo. Tenemos a un joven llamado Ari, al que le dan su primer empleo como policía y va al pueblo más norteño de Islandia, que se llama Síkufjörð. Es un lugar que es muy distinto de Reykjavik y muy distinto a España. Es un pueblo pequeño que está rodeado de montañas y por el otro lado tiene el mar. Y la única manera de entrar en el pueblo es a través de un túnel. Entonces es casi como entrar en otro mundo. Atraviesas el túnel, llegas al pueblo y es un lugar mágico. Es un lugar real, precioso. Y pensé que podía ser un lugar magnífico para una novela negra porque está tan aislado y tiene también otros contrastes. En verano hace calor y hay mucha luz del sol. Casi no oscurece en verano. Así que en junio el sol se puede poner a las 2 o 3 de la mañana y sale de nuevo a las 3. Así que es luz solar casi 24 horas al día. Pero en invierno, que es donde está situado el libro, justo antes de Navidad, en invierno es muy distinto, es un lugar muy oscuro. Así que el sol se pone detrás de las montañas en noviembre y no vuelve a aparecer hasta enero. Así que en ese periodo, que es donde transcurre el libro, no hay luz del sol. Es solo la oscuridad y un lugar misterioso. Y tiene mucha nieve. Hace frío, está al norte. Es uno de los lugares en Islandia con más nieve. Mis abuelos vivían allí y mi padre también, así que conozco muy bien el lugar. Y en invierno podemos tener nieve hasta la altura de las cejas, así que hay que palear para salir de casa. Este es el lugar y el libro es la historia de Ari y este lugar que vive por primera vez en invierno, donde se siente muy aislado, muy solitario, se siente claustrofobia y todo es muy difícil para este pobre muchacho. El nombre del lugar no lo voy a decir bien, es algo así como Síkufjörður, pero bueno, en el libro lo pueden encontrar. Merece la pena buscarlo en internet y hay fotos bastante buenas y la verdad es que es un lugar que simplemente con las imágenes dan ganas de ir, y de pasar el túnel y demás. Si tienen curiosidad, les recomiendo que lo miren. Bueno, quería, por plantear una primera cuestión para todos, hacer una pregunta muy abierta y que nos dé pie para lanzar la conversación. Y se me ocurre empezar por preguntaros en vuestro trabajo como novelistas y también en vuestra experiencia como lectores, ¿qué os ha influido más? ¿Vuestra propia tradición literaria dentro del género u otras? Es decir, a ti, Daniel, te han influido más los autores españoles o de otro lugar. A ti, Sandrone, más los italianos, que hay una tradición del giallo, o de otro lugar. A ti, Martín, la literatura colombiana, latinoamericana u otra. Y a ti, Ragnar, la novela negra islandesa, que tiene representantes, o nórdica u otras. ¿Cuál diríais que ha pesado más? ¿La influencia propia o la influencia de fuera? Yo en este caso creo que me he criado leyendo autores españoles, hago, no es un esfuerzo, pero sí que me preocupa un poco por conocer un poco lo que es la actualidad narrativa española, ¿no?
No obstante, debo de considerar, y debo ser sincero y honesto, no solo me considero lector de novela negra, sino que me considero lector, y yo creo que eso enriquece mucho lo que es la narrativa y lo que es, al fin y al cabo, la herramienta del escritor, ¿no? Dicho esto, es cierto que ahora mismo hay autores españoles de novela negra que están creciendo cada vez más y yo creo que merecen ser leídos, ¿no? Como puede ser Benito Olmo, Claudio Cerdán o muchos de los que están aquí sentados en este festival, ¿no? Que yo creo que se tiene que ir conociendo cada vez más lo que es la voz española, ¿no? Lo que es no solo cuando hablamos de la novela negra, ¿no? Hablamos de los clásicos, de Hammett, bueno, yo también me crié leyendo esos bolsilibros de Bruguera, no sé si algunos lo habéis conocido, seguro que sí, que valían 5 duros y se podían cambiar en el kiosco, que los cambiaba mi padre y a mí me los daba, y había una colección que era policíaca. Todo eso evolucionó un poco, ¿no? Y la novela negra fue creciendo un poco en características y se fue separando del misterio de quién es el asesino, ¿no? En la novela negra vamos a encontrar crítica social, que para mí es una de las herramientas más potentes que tiene ahora mismo la novela negra, que es hablar de la sociedad, hablar de la calle, ver qué es lo que ocurre en los callejones oscuros de nuestra ciudad, o hablar un poco de política, ¿no? Actual. Yo creo, y lo he dicho antes y espero no volver a repetirme, que escribir una historia lo más importante es el trasfondo que lleve, es contar nuestras propias perspectivas de las cosas, y yo creo que eso con la novela negra es una herramienta que nos sirve, ¿no? para poner nuestro granito de arena en ciertos asuntos. Sandrone. Yo lo que quería decir es que crecí leyendo libros norteamericanos y sobre todo los clásicos de la novela negra y del thriller, porque en Italia el género, el que nosotros llamamos amarillo por el color de las portadas del libro, nosotros también nos cambiábamos en el kiosco los libros, llevabas 2 usados y te daban uno nuevo. Eran todos americanos y los italianos eran un poco de baja calidad, no tenían mucho mercado en mi país. Y había toda una crítica literaria que decía que el noir, pues la ciencia ficción, el de terror, no podían nacer en Italia, no podían ambientarse en Italia. Y tanto es así que muchos de autores italianos que en los años 60 escribían se ponían un seudónimo inglés o francés, imitaban a otros autores y no eran muy buenos para leer. Pero luego hubo una generación siguiente que empezó a trabajar sobre el thriller o la novela negra, pero en esa época ya me había formado como tipo de lectura y tengo que decir que la novela negra italiana contemporánea yo la considero muerta, porque sigue relatando historias de pequeños pueblos donde todo siempre es lo mismo, donde el investigador es un detective que ama la buena cocina, de mediana edad, a lo mejor divorciado, con problemas de amor, que se pasa el tiempo a comer y en decir qué bonito es el paisaje y luego hacen una investigación de baja importancia y es todo muy repetitivo y eso no me gustaba nada. Entonces, si tengo que elegir 2 autores, obviamente hay autores italianos buenos, pero a mí me interesan los que cuentan el presente y quieren desvelar las mentiras del presente. Y mis 2 autores preferidos son Stephen King, por su capacidad de entrar en la cabeza de los personajes y convertirles en familiares. Y la empatía que tiene Stephen King en sus personajes y con sus culpables incluso es fantástica. Y siempre trabajé intentando buscar la misma medida. Y el segundo es Philip Dick, de ciencia ficción. A lo mejor lo conocisteis porque es el autor de una película. Bueno, de su libro se inspiró Blade Runner, por ejemplo, y él ponía en discusión la objetividad de la realidad. No es que la realidad que tú ves es lo que ven los demás. Y para mí eso fue una revelación, la idea que la realidad es una mediación más que un dato objetivo, y trabajando en cuestiones como la neurodiversidad y la enfermedad mental, eso me ayudó mucho. También que no tengo una formación de novela negra
la formación que yo admito es la formación de los grandes escritores, bueno, los clásicos americanos, particularmente Faulkner, y los clásicos latinoamericanos, Borges, Cortázar, bueno, Gabriel García Márquez, novelas incluso románticas, como María de Jorge Isaacs. Tengo una formación muy tradicional, muy clásica de la literatura, por eso a mí me gusta bastante el trabajo de la forma, de la oración. No me gusta la novela negra tipo James Ellroy, con frases muy cortas, muy taquigráficas. Soy de la expresión florida, sin llegar al barroquismo barato, pero trato de prestar bastante atención a la construcción de la frase y del párrafo, que el paisaje tenga esas... que el paisaje tenga ese color y transmita mucho más de lo que puede transmitir una imagen de una serie televisiva, que ahí sí tendría que decir, como Sandrone, que le debo mucho a Stephen King, mucho, creo que toda mi generación. Es un autor que revalorizamos constantemente. Entre nosotros solemos decir que se merece el Nobel, a pesar de ser un autor de novelas. No glielo daranno mai. Nunca se lo darán. Creo. A pesar de ser un bestseller. Entonces diría que por un lado me gusta el tema de la forma y yo creo haber sacado, digamos, el arquetipo de la novela negra más del cine y de la televisión y de las series de los 80, la década en que yo empecé a escribir mis primeros cuentos infantiles de crimen y de misterio, porque realmente eran esos, es el tema que yo tocaba y los ilustraba yo mismo y les ponía la portada. Pero, digamos, el arquetipo me viene de la televisión, de las imágenes particularmente. Pero repito, lo humildemente que yo intento aportar a la novela negra tradicional y a ese formato tradicional del género es el cuidado de la frase y de la forma. Pues 2-1 casi, ¿no? Dos que se inspiran fuera y uno que se inspira adentro. Ragnar, A ver, rompe el empate. A ver, Ragnar, si desempata. Yo crecí leyendo novela negra inglesa, Estados Unidos y después de Escandinavia, como Agatha Christie, Stieg Larsson, Joe Nesbø. Así que todos esos autores me han influido, pero creo que como autores islandeses tenemos también la influencia de las sagas islandesas, las vikingas. Y esta es un poco la herencia cultural que tiene que ofrecer Islandia. No tenemos una gran arquitectura de otros países europeos, pero tenemos las viejas sagas. Las tenemos en manuscrito y las podemos seguir leyendo porque la lengua islandesa ha cambiado muy poco en los últimos 2000 años. Así que estamos muy orgullosos de este patrimonio cultural y este sería nuestra contribución al ámbito cultural. Estas sagas de los vikingos, en cierto sentido, son novela negra. Hay asesinatos y mucha venganza. Y algunos son incluso thrillers jurídicos, porque tenemos el Parlamento más antiguo de Europa. Así que estas historias cuentan la manera en la que te puedes vengar y que consigues justicia a través del Parlamento. Así que esta tradición es muy antigua
y todos leemos estos libros en el colegio. Y creo que de alguna manera es una influencia, aunque muchas veces no nos damos cuenta. La gente que se ha familiarizado gracias a la versión televisiva de algunas de ellas, ¿no? En concreto una que tiene como protagonista un tocayo de nuestro autor, la famosa serie Vikingos de Michael Hirst. Y si alguien ha visto la serie, pues verá que efectivamente la venganza, el crimen y los juicios también, y las justificaciones o no para los crímenes están muy presentes en esas historias. Hay algo que os une a los cuatro, y es que los cuatro habéis elegido situar vuestras historias en lugares que conocéis bien, en lugares en los que vivís, habéis nacido, tenéis una conexión profunda. No sé cómo veis a los autores que optan por buscar contextos más internacionales. Parece que eso además últimamente está de moda, ¿no? Por decirlo de una manera un poco humorística, ¿no? Farda Mas, un tipo que se mueve entre Nairobi, Centroáfrica, luego viaja a Ottawa, luego vuelve a hace una investigación en Mónaco, luego sube a Estocolmo, que un tipo que no sale de Cádiz, ¿no? Un tipo que no sale de Cádiz, parece que eso farda menos, ¿no? Y sin embargo tu tipo no sale de Cádiz, ¿no? O por ejemplo el detective de Ragnar no sale de ese pequeño pueblo de 1.200 habitantes, ¿no? ¿Por qué habéis hecho vosotros esa elección de profundizar en lo que os resulta tan cercano, y cómo veis esas otras historias donde los personajes se mueven por 500.000 sitios, o incluso yendo un poco más allá, esos autores que a lo mejor son, pues lo voy a decir también de una manera un poco más humorística, son de Albacete y su protagonista es un agente del FBI que hace perfiles criminales en Cuántica? Yo creo que es necesario, ¿no? Y de hecho yo creo que es algo que en los últimos años se está haciendo, ¿no? Antes siempre, sobre todo en España, se escribía sobre Madrid, sobre Barcelona, y ahora tenemos a César Pérez Gellida, que escribe de Valladolid, tenemos a Blas Ruiz, tenemos a Claudio, que escribe sobre Alicante, yo que escribo sobre Cádiz, Benito también escribe sobre Cádiz. Yo creo que es algo necesario, ¿no? Romper un poco ese cliché que se tiene de escribir solo en las capitales y generalizar un poco, que aunque pueda resultar extraño, ¿no? Que se puedan cometer crímenes en Cádiz, yo creo que en la noticia vemos día a día que ocurren cosas peores, ¿no? Tenemos la otra vertiente, como puedo poner cualquier ejemplo, ¿no? Javier Castillo, que ambienta la novela en Estados Unidos, ¿no? Para mí sería imposible ambientar una novela en Estados Unidos porque yo me he criado entre las calles de Cádiz, ¿no? Entonces para mí es mucho más cómodo, va a ser mucho más real cuando yo escribo sobre la ciudad que me ha visto crecer, ¿no? También parto con la ventaja con que Cádiz es una ciudad trimilenaria, ¿no? Cualquiera que la conozca, o si alguien se anima a darse un paseo por el casco antiguo gaditano, va a comprobar que las historias se escriben solas. O sea, que no es que yo sea más hábil de lo necesario, sino que es cierto que es un escenario que da a pie, ¿no? A escribir historias. Como decía al principio, yo creo que es algo que debe hacerse, ¿no? Que cada uno tire un poco para su tierra, se olvide un poco del tema editorial, de los lectores que yo puedo encontrar si escribo de Madrid o escribo de Barcelona. Y yo creo que al fin y al cabo es una muestra de cariño que se le puede tener a la tierra, ¿no? Yo soy lector desde que tengo uso de razón y siempre he soñado con ser escritor o escribir algún libro, y yo lo hacía soñando entre las calles de Cádiz, ¿no? Y para mí era un pequeño homenaje, ¿no? Un guiño. La novela va a traducirse al italiano en los próximos meses, y bueno, llevar Cádiz a Italia, ¿no? O al extranjero, para mí es una maravilla, ¿no? Me hace muy feliz, ¿no? Yo vengo. Yo voy. Dos cascos es un poco complicado. Bueno, yo tengo que decir que como buen anárquico no tengo patria. Mi patria es el mundo, como decía una canción italiana. Y entonces no tengo problemas en si alguien ambienta sus historias en países donde no ha nacido, porque el problema para mí no es ese. Yo, por ejemplo, viví en Berlín 3 meses porque me habían invitado, sabes que te invitan porque eres escritor,
Y ya que estaba ahí, pues conocí la ciudad de Berlín y relaté la ciudad de Berlín a través de los ojos de un personaje que no era de Berlín. Y esa es la gran diferencia. Tú puedes relatar todo lo que quieras, que conoces, y yo me moví mucho en Italia, no tengo una ciudad de referencia. Mitad de mi familia es rusa y tengo muchos amigos en todo el mundo, incluso en Japón. Entonces, para mí, se puede ambientar cualquier historia en cualquier lugar, pero con tal de no hacer apropiación cultural. ¿Qué quiero decir? Yo puedo relatar una historia de un italiano que se muda a Madrid durante 6 meses y se mete en líos porque le matan a alguien y tiene que investigar en un lugar que no es su casa. Y eso puede ser interesante y bonito desde el punto de vista de un extranjero. Lo que no haría es ver el punto de vista de un madrileño, porque ese no es mi punto de vista. Y no podría nunca escribir una historia desde el punto de vista de un reuce del Vietnam, porque no estuve en Vietnam, pero sí puedo hacer una historia ambientada en Estados Unidos con un personaje que esté cercano a mí y que cuente cosas que yo conozco. Cuando yo era editor y trabajaba en una editorial, me llegaban manuscritos con historias ambientadas en Estados Unidos, con el inspector que se llama John, que se despierta, se bebe ese tazón de café, ve el sol ponerse o surgir con los rascacielos, y claro que eran novelas horrorosas, por mucho que hubiese buenas ideas, porque esos lugares se filtraban a través de otros medios y no eran no era un conocimiento directo. Si representas New York, Nueva York, porque la leíste en los libros y la viste en televisión, es una Nueva York de segunda mano. Y esto no es interesante, pero si tú sí estuviste ahí, la viviste, por muy poco que sea, y conociste lugares, oliste esos lugares, puedes contar una historia. Lo importante es que entender que en el mundo de hoy las fronteras tienen, ¿cómo decir?, una importancia relativa, porque el crimen es internacional, el poder es sobranacional. Y el poder está en manos de algunas empresas que no tienen un lugar. Por ejemplo, Apple, Facebook, gobiernos que envían contratos por el mundo para hacer guerras sucias. Y eso no tiene un centro real, sino que todos estamos conectados a ello. Y esta es una investigación, una búsqueda que yo hago en mis novelas, porque no quiero encerrarme en el cliché del pueblito donde hay una Miss Marple que investiga en crímenes burgueses, sino que quiero contar algo más, cómo funciona el presente. Así que todo está bien, excepto la apropiación cultural, porque el punto de vista tiene que ser nuestro, algo con que nos criamos y nos formamos. No puede ser un punto de vista copiado, porque eso no funciona y es mala literatura. Un autor que puede trasladar sus personajes y tener el punto de vista de un personaje de un lugar al que no ha visitado jamás. En mi caso, la intención de hacer un personaje autóctono del Caribe colombiano, bueno, casualmente, valga la redundancia, fue intencional. Yo quería contar ese personaje, quería contar esa cultura en particular. Pero en la novela contrapongo, digamos, esa raizalidad, esa localidad, esa característica folclórica del personaje e introduzco el personaje del extranjero, el alemán, nada más alejado que un alemán de un caribeño colombiano, y me resultó muy un desafío, pero a la vez muy interesante ponerme en el trabajo de elaborar ese personaje. La tenemos muy fácil ahora también, tenemos el internet, tenemos YouTube. Eso es lo único que yo le pido a un autor, como lector, a un autor que me esté mostrando un mundo en el que se siente quizás un poco incómodo, vaya él.
pero quiero que al leerlo yo como lector sí me sienta cómodo con ese personaje, que no lo encuentre que está traspasado de una forma muy brusca o a mucha presión. Particularmente el Internet y toda la tecnología moderna. Y piensen ustedes en otras épocas, bueno, Salgari es el caso, creo que patognomónico del autor que llevó a cabo toda una obra, Sandrone, creo que es verdad, ¿no? Que Salgari nunca salió de... Mai uscito all'Italia. Esa es la historia, ¿no? Nunca se dio de Italia. Creo que todos habremos leído en nuestra infancia algún que otro libro de Salgari. No sé qué tan, porque yo no tengo tanto mundo viajado para decir qué tan certero era Salgari, Emilio Salgari en sus descripciones, pero la verdad que nos convencía a todos. Pero bueno, a mí me convenció. Pero volviendo un poco a lo anterior, me parece que la tenemos más fácil ahora y me interesa. En esta etapa de mi incipiente carrera literaria en el género negro, estoy con la intención todavía de mostrar mucho de mi cultura. Me interesa porque es un agujero literario que existe. Realmente ha costado encontrar, si bien tenemos autores colombianos bestseller fuera del género, Juan Gabriel Vázquez es quizás como el ejemplo más a mano que les puedo dar de un autor que vende muy bien sus libros, cantidades de libros, es un autor realmente bueno. Y siempre digo que estamos muy a mano con los temas. A veces asusta un poco cuando leo los libros de Juan Gabriel, ver que son los mismos temas que yo abordo. Él los aborda desde la vista de un autor del centro de Colombia, que es un autor de las montañas, del centro andino de Colombia. Yo desde el lado del trópico, del autor del trópico y del folclore del trópico, pero tocamos los mismos temas. Así que, en definitiva, creo que yo lo que le pido a un autor es que trabaje de las dos formas, ya sea para mostrar su propia cultura o para atreverse a mostrar una cultura distinta, una cultura diferente. Tiene las herramientas a la mano, tenemos las herramientas a la mano, hay que hacer literatura nada más. Es eso. Todos mis libros están situados en Islandia. Y creo que voy a seguir escribiendo sobre lugares en Islandia, porque es más fácil escribir sobre lugares que conoces y culturas que conoces. Y hay tantas historias que contar en Islandia para mí, tantas ubicaciones interesantes que todavía no he utilizado. Hay pueblos pequeños, tienes Reykjavik, están las tierras altas donde nadie vive, que es casi como un desierto de paisaje extraordinario. Están los glaciares, los volcanes, hay muchos lugares que me gustaría utilizar. Así que imagino que voy a seguir centrándome en estos lugares, pero creo que no hay ninguna norma en esto. Hay personas que quieren escribir sobre algo que no conocen o sobre lugares donde nunca han estado. ¿Por qué no? Si funciona, funciona. Varía de escritor en escritor. Y hay algunos autores británicos que escriben sobre Islandia y lo hacen muy bien. Habrán vivido ahí o habrán hecho una gran investigación. Hay un amigo mío que vive en Estados Unidos, que es autor también, que es uno de los más conocidos en Islandia y ha vivido en América toda su vida adulta. Y es interesante ver que en sus libros
hay ubicaciones de todo el mundo. A lo mejor en Nueva York, donde vive, o en Italia. Pero el personaje principal casi siempre es islandés. Entonces, lo que hace es utilizar a un narrador islandés. Entonces, cuenta la historia desde una perspectiva islandesa, pero en distintos lugares del mundo. Y yo prefiero hacerlo desde Islandia porque para mí es más fácil. Aquí de la obra de Philip Kerr. Philip Kerr ambienta buena parte de sus novelas en el Berlín de los años 20, 30 y 40, pero claro, uno lee las novelas de Philip Kerr y se da cuenta que probablemente habrá muy pocos alemanes y muy pocos berlineses que conozcan el Berlín de los años 20, 30 y 40 como los conoce Philip Kerr por el estudio que ha hecho, que ha sido verdaderamente impresionante, no solo porque pasaba varios meses al año en Berlín, sino porque ha manejado toda la documentación de la época, fotografías, documentales, etcétera, ¿no? Normalmente, si uno hace el trabajo así, pues desde luego puede escribir la historia donde quiera, ¿no? Yo quizá el problema lo tengo a veces cuando ves a alguien que pesca simplemente de 3 telefilmes y con eso intenta colocar la historia, ¿no? Es muy habitual que los autores viajen en la medida de lo posible. Conozco varios autores que viajan a los lugares donde sus historias toman lugar y se empapan durante semanas y a veces es relativo lo que pudieron haber, pero el hecho de haber estado, de haber pisado, de haber visto a la gente... Pero ahí yo creo que la manera inteligente de hacerlo es como dice Sandrone. Yo eso lo he hecho, por ejemplo, también, pero creo que es una prudencia recomendable que la mirada no sea la de un local, sino la de un forastero que pasa por allí. Y lo que ve el forastero es real en su mirada. Puede tener sesgo, puede ser parcial, pero es real. Es una visión de lo real desde un punto de vista creíble, que es el de alguien que viene de fuera, ¿no? Depende anche. Depende también de lo que buscamos nosotros como lectores, porque si nosotros como lectores intentamos entender el mundo, necesitamos escritores que nos relaten el mundo. Y si en cambio buscamos una diversión, un entretenimiento, vale también alguien que te cuente una historia en Nueva York, incluso si no ha estado en New York. Lo que yo intento es dar mi punto de vista en el mundo de lo que yo conocí, que estudié, que me ha llamado la atención. Porque si yo me inventara un agente del FBI que se llama John Smith en Nueva York, no le daría nada, no os daría nada que ya no tenéis, porque yo mismo utilizo vuestros mismos medios. Pero en la búsqueda siempre tienes que ofrecerle al lector algo más. Si no, pues todo lo mismo, no es lo que necesitamos. También la excepción del genio, ¿no? Kafka no pisó nunca América. El primer capítulo de América, la Estatua de la Libertad, tiene una espada, en lugar de una antorcha, pero nos da exactamente igual, porque es Kafka y Kafka puede hacer prácticamente lo que quiera, donde quiera y como quiera. Marco Polo se inventó la mitad del viaje a China, así que bueno. El tiempo más o menos se nos va escapando. Quería haceros una última pregunta antes de dar paso, si alguien quiere dirigiros alguna cuestión, que tiene que ver con la novela negra como novela de viajes, como manera de viajar por el mundo. Cuando yo fui por primera vez a Reykjavik, había leído antes las novelas de Indridason. No pisé una ciudad desconocida, ¿no? En cierto modo había viajado allí, ¿no? Igual me pasó cuando fui por primera vez a Cartagena de Indias, no pisé una ciudad desconocida porque ya había estado allí de alguna manera, ¿no? a través de la lectura. Vosotros como lectores también viajáis por el mundo a través de la novela negra. ¿Sentís que la novela que leéis del género, poca o mucha, os sirve para conocer el mundo que os rodea y conocerlo con detalles profundos? Y le añado un suplemento a la pregunta. ¿Qué conocéis a través de la lectura de las realidades de cada uno de los otros, de los que están aquí sentados en esta mesa? Tú, Daniel, de Colombia, Italia o Islandia, Sandrone de Islandia, Colombia o España, en fin, cada uno de las realidades ajenas. ¿Qué conocéis a través de la lectura y en particular de la novela negra? Bueno, da la casualidad que de mis últimas lecturas, una ha sido una novela rusa de Carrer,
que está ambientada en un pueblo de Rusia. Y la verdad que yo creo que, además del relato que tiene dentro de ese libro, del metro, o sea, ese viaje que hace él, inspirador, además que está rodando un documental, yo creo que es un perfecto ejemplo, ¿no?, para una novela para viajar, ¿no? Hace poco también leí la última de Víctor del Árbol, y la verdad que también está ambientada en África y yo creo que es súper recomendable también. Puede que se salga un poco del género negro, pero si hablamos de novela de viaje, ¿no?, puede ser un claro ejemplo. Lo que conocemos de otros países, ¿no?, de otras culturas a través de la lectura, yo creo que nos dice mucho, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos claro que no debemos caer en los clichés, ¿no? Yo, por ejemplo, desde la ignorancia y la humildad más absoluta, puedo tener una idea de los italianos que tienen una cultura muy mediterránea, igual que nosotros. Cuando yo he estado allí, en Italia, he comprobado que eso es cierto, ¿no?, que la comida es muy parecida, comemos casi igual, la gente es feliz, la gente lo transmite así. En tu tierra no he estado, pero bueno, a través de la literatura lo único que puedo imaginar es que también somos muy parecidos, ¿no? Nos reímos de la vida, ¿no? En el caso de Ranna, bueno, son un poquillo más serios, ¿no? Más frío, ¿no? Pero es que allí hace frío, ¿no? Es normal, ¿no? Pero como digo, son clichés, ¿no? No tiene por qué ser la realidad. Claro. Sandrone. Bueno, digamos que aprendí a conocer algunas ciudades a través de la literatura, mejor que en las que donde yo viví. Bangor en Estados Unidos, donde Stephen King ambienta la mayor parte de sus historias, lo conozco muy bien y me podría mover incluso sin haber estado. El Maine también por el mismo motivo, y también Los Ángeles de los años 40, gracias a James Conroy, que sé que no te gusta pero es bueno, y que relató un trozo de la historia americana desde su punto de vista, y eso me enseñó mucho. Pero en cuanto a Italia, lo que necesito más para entender Italia son los relatos de la antimafia, que es los documentos. Porque si seguimos cómo se mueve el dinero, podéis entender mucho de vuestro país. Y cada vez que leo estos documentos de la antimafia o de jueces que han tratado temas de mafia en un lugar más que en otro, entiendo cada vez más a mi país y las muchas mentiras que vivimos en nuestro país, las coberturas que vivimos en nuestro estado. Entonces sí, con la literatura viajas mucho. Con Salgari, por ejemplo, me abrió mucho los ojos. Y hay algo que te puedan dar los libros de invención, de fantasía, que va más allá de la descripción del lugar físico, sino lo que los americanos llaman the sense of wonder. Tú, cuando lees una historia, te fascinas. Sandokan, por ejemplo, con la historia de estos piratas de Malasia que se comían la pata de elefante a la brasa, yo me lo creía. Ahora sé que no es verdad, pero sí que me quedó marcado, me marcó esa historia. Con las novelas, a mí me pasa algo, no sé si alguien más lo hace. Me gustaría pensar que sí, que no soy tan freak. Yo con las novelas suelo leerlas al lado de mi computadora portátil. Y me pasa últimamente que cuando tengo en mis manos una historia sobre un lugar del que no conozco demasiado, me pasa mucho con, la última de Houellebecq, de Serotonina. No me pregunten por qué, pero me producía un placer meterme en... Es lo que dije antes, tenemos herramientas maravillosas para aprender ahora. Y todo lo que él iba describiendo, el bosque de tal, el pueblo de tal, hacía descripciones. Houellebecq trabaja mucho con el Google Map, lo ha confesado. Él mismo ha dicho que en lugares que no ha estado y ha puesto sus personajes en lugares, en edificios, en calles que él las buscó en Google Maps e hizo el trabajo de pensar por dónde podría ir caminando el personaje. Creo que fue a partir de él, probablemente de esa entrevista, que yo empecé a tomarme ese esfuerzo. Para mí es un placer hacerlo.
ir viendo y haciéndome una idea de los personajes. No hay manera de que yo pueda, piensen en un caribeño, entrar en la novela nórdica sin una laptop. Para mí, el pueblo de Ragnar es el infierno. Dice que el infierno hace calor. Para un caribeño, el infierno es un lugar muy frío y oscuro. Tenemos probablemente nuestro lugar de origen más opuesto posible. Y sin embargo... En invierno, en invierno. En verano es todo lo contrario. Claro, bueno, sí, es cierto. Las fotos son de verano normalmente, pero las que ponen. Ragnar me escribió una novela muy oscura y no hay forma de que yo no pueda entrar en su literatura, mismo en la de yo o Ruth, sin una idea mental de ese lugar, porque son lugares que no me entran en la cabeza. O sea, puedo entrar en el cliché, por supuesto, un lugar frío, la puedo ver a Björk entre los efluvios que nacen de la tierra de Islandia, pero necesito más. Así que tenemos herramientas maravillosas ahora y al que no hizo el ejercicio lo invito a hacerlo, porque no solo uno se divierte y entra más en la novela, sino que aprendemos también. Está muy bien la idea de aprender leyendo todavía a nuestras edades, ¿no? Pero el ejercicio de Google Maps es tan sorprendente como pavoroso a veces. Sí. Tú miras tu casa y ves la casita de tu hija en el jardín. Lorenzo, yo literalmente fotografiada por el satélite, yo eso lo he visto. Yo nunca pensé ver el lugar donde nació mi padre y mis abuelos, en Colombia, que son pueblos que están muy tierra adentro en la zona del trópico, calles de tierra, casas de adobe y paja. Así fue. Hablo de la década del 70 y todavía siguen igual, de paso lo digo, por si hay algún político colombiano mirando o escuchando. Y es increíble pensar la idea que entre las vacas, la boñiga, la bosta de los animales, había un auto del Google Maps. Esa gente creo que conoció la electricidad en la década no les miento, la década del 80. O sea, yo cuando iba a la tierra de mi padre caía la noche y no se veía más nada. Fue todo un evento cuando pusieron la iluminación eléctrica. Estoy hablando de la década del 80, no de 1920. No hablo de una ciudad central de Colombia, hablo de pueblitos del interior, pero donde vive gente, vamos. Yo vengo de ahí y estoy hablándoles y escuchando a tres colegas de tres países diferentes. Así que miren el potencial de la gente, de estudio, de trabajo que hay en esos lugares. Dicho sea de paso, perdón que introduzco este tema. Pero la herramienta es maravillosa. Es maravillosa porque a mí me permitió contactarme, yo vivo en Argentina hace 30 años, y me permitió contactarme con los colores y con la gente y con tradiciones que las tenía no olvidadas, pero sí muy sepultadas en la memoria. Así que es una herramienta magnífica. So you are right. Sí, tienes razón. Si vienes a Sigufjord, va a hacer mucho frío. ¿Puedo ir a tu casa? Claro, por supuesto. E incluso en verano, digo que hace calor, pero los mejores días de verano en este pueblo sería como la temperatura que hace hoy aquí, así que sigue sin ser súper caluroso. Pero no es tan peligroso este pueblo como parece al leer el libro. Los lugares sobre los que escribo son reales. Entonces me encanta cuando la gente comenta que ha visitado Siglufjord o cualquiera de las ubicaciones que salen en mis libros, porque me gusta que la gente pueda ver estos lugares, ya sea a través de Google Maps o visitándolos físicamente. A mí me gusta también visitar los lugares sobre los que he leído y tener una conexión física.
cuando hablamos de libros que acabamos de leer. Es un libro de Jane Harper. El libro es El hombre perdido. Está ubicado en el desierto australiano y yo nunca he estado ahí, pero al leer el libro fue mágico, me trasladó a este lugar y casi podía sentir el calor y la claustrofobia del desierto, porque las distancias son como horas ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces me recuerda también a Islandia. En Islandia está el frío y la nieve que te aísla y una naturaleza peligrosa. Y en este libro era el calor y la distancia lo que te podía tanto aislar como matar. Entonces, viajar al leer es maravilloso. La famosa montaña esta sagrada que hay en el centro, hoy es el último día que se puede subir, ya no se va a poder subir nunca más, porque los aborígenes australianos estaban molestos con el hecho de que estuvieran siempre los turistas subiendo y parece que el gobierno australiano va a prohibir que se vuelva a subir a la montaña. Bueno, pues no sé si alguno de los que nos acompañan quiere trasladarles alguna pregunta a nuestros autores. Tenemos un micrófono que vendrá en breve. Si nadie se atreve así de entrada, venga. Tenía una pregunta en la recámara, pero prefiero un segundito que te traigan un micrófono. Sí, aquí. Gracias. Yo os preguntaría qué tipo de recursos utilizáis para generar suspense. Sí, si lo mantienes cerca de la boca. A ver. ¿O no? No al naso. Igual se escucha bastante. ¿Hola? Me parece. Gracias. Yo os preguntaría a cualquiera de vosotros qué tipo de recursos utilizáis para generar suspense, intriga, hasta el final. ¿Voy? Sí. Sí, ¿voy? Sí, sí. Dale. En el orden que queráis. Venga, vale. Antes hemos hablado un poco de lo que es novela policíaca, ¿no? Siempre lo que ha caracterizado a la novela de policías, de asesinato, es quién es el asesino, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos leído una novela de Agatha Christie en la cual el misterio, el secreto último, es llegar al final y descubrir quién es el autor de esos crímenes. Yo creo que todo esto va evolucionando poco a poco y el suspense y el thriller no solo se basa en saber quién es el asesino. Hay muchas novelas negras que se escriben hoy día en las cuales sabemos quién es el asesino en el primer capítulo. En mi novela, por ejemplo, en el segundo capítulo sabemos quién es el asesino. ¿Dónde reside el suspense o el misterio en este caso? Quizás sea en profundizar en el comportamiento y la psicología de los personajes para ver cómo van a reaccionar. Yo creo que es esa vuelta de tuerca es la que estamos trabajando ahora y yo creo que es un suspense diferente, ¿no? Distinto. Creo que la suspense sea la gestión de la información del lector. Tú, escritor, sabes lo que está pasando, pero el lector tiene que entenderlo cuando tú quieres que lo entienda. Y en base a eso se hace la construcción del golpe de escena. Y también trabajar en sí mismo. Yo consigo, o espero que consigo dar miedo, conmover o preocupar a mis lectores cuando escribo de cosas que yo mismo siento que me preocupan, que me asustan. Y de alguna forma consigo transmitirlas. Así que buscar, yo digo, emociones de primera mano. Y ahí sí que funciona. Bueno, totalmente de acuerdo con Daniel también lo que decías, que ya no siempre es tan importante saber quién es el asesino. Yo lo que puedo decir es más o menos la estrategia de suspense que uso en mis novelas, particularmente en esta que ustedes pueden leer pronto. Yo particularmente el mayor suspense que traté de elaborar, sí de una forma clásica, es sobre la figura del personaje europeo, el alemán que
que viaja a la costa caribe de Colombia a reencontrarse con una niña que estuvo abusando durante años, como si fuera una relación que él podía darse en las vacaciones mientras era profesor en Alemania. Volvía y estaba un tiempo con esta niña. La niña fue creciendo, ¿sí? La novela, bueno, muestra el rumbo hacia dónde va esa chica cuando ya se convierte en adulta, pero queda una niña, la niña menor de esta familia. La madre es la que prostituye a sus hijas con los extranjeros, y esa niña toma contacto con este personaje ominoso que es monstruoso, que es el alemán. Ahí fue donde puse el mayor suspenso, la relación entre esos dos personajes. Qué decisión tomaba este hombre, porque la niña le viene de improviso, se mete en su auto, escondida, y reaparece más adelante. Él, en realidad, a la que venía a buscar era su hermana, esa era su obsesión, y se encuentra de pronto un pederasta con una niña dentro de su auto. No la puede, por supuesto, entregar a la policía como niña perdida, obviamente, porque supone que ya lo está siguiendo a él la ley. Así que empieza una travesía, de eso se trata la novela, a través de toda la franja costera del Caribe colombiano, escapando de alguna forma de la ley y con esa niña a su lado. Y el suspenso, por supuesto, que está en esa relación, ¿no? La del monstruo con la víctima. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Qué va a hacer ese hombre con esa víctima? Ese es el mayor suspenso de forma tradicional con el que yo trabajé esta novela. Todos los otros, los muertos que hay y todo, bueno, también tiene su grado de suspenso, pero creo que respondiendo a su pregunta, hice mayor hincapié. Ese es el suspenso que a mí me interesaba incorporar como algo distintivo a mi novela. Yeah, so for me, para mí lo que funciona y lo que es más importante cuando estoy planificando y escribiendo una novela negra es conocer el final y de antemano. Entonces, antes de escribir, sé cómo va a terminar. Para mí esto es lo más importante. Entonces, cuando empiezo a escribir, sé lo que va a suceder principalmente, aunque la historia puede ir girando y cambiando. Una de las dificultades en misterio es intentar que el lector, la lectora, mire para otro lado mientras que esté leyendo, ¿no? Que miren para la derecha en lugar de la izquierda mientras contamos la historia. Y que al final llega un punto en el que diga, estaba mirando para otro lado cuando la historia se desarrollaba ante mis ojos. En muchos de sus textos muchas veces es también un suspenso para el autor. No sé si les pasó alguna vez. Esta novela, por ejemplo, yo mientras la escribía no sabía cómo iba a terminar. Así que a veces es hasta un suspenso para el autor, aunque pareciera que uno puede planearlo todo. A veces la escritura es más caótica, y a uno como autor le pasan muchas cosas también. Uno va y vuelve sobre la trama, hay días que le gusta lo que uno escribe, a veces va para atrás, saca un personaje, mete otro. En mi caso, al menos, no sé en el de ustedes, es bastante más caótico que un plan, ¿no? Una estrategia que va surgiendo, y yo mismo no sabía cómo iba a terminar esto. Así que bueno, esa es mi experiencia personal. ¿Alguna otra pregunta? Pues se puede hacer sin problema. Yes. Y lo que más lo que quieran. También. I think we are friends on Instagram. Yeah.
Bueno, antes de mi pregunta, agradecerte el planteamiento en tus novelas, que son siempre como una muñeca matriosca, siempre una historia dentro de otra. A nivel en general se agradece. Me pasa un poco lo mismo que con Tiliez, que siempre os adentráis en una investigación súper interesante en temas que no encuentro en otras novelas, el MK Ultra y bueno, muchas otras cosas que se agradecen porque sois diferentes. Mi pregunta es, ¿la historia de Dante y Colomba termina aquí o no? Porque estoy todavía a medias con El Rey y me gustaría saber si continúa, si hay una cuarta entrega o termina aquí. Todavía no has terminado el libro, así que no te puedo dar esta respuesta porque los protagonistas podrían morir si no lo has terminado. Así que digamos que ahora publiqué otro libro en el que ellos no están y estoy escribiendo otro en el que tampoco están. Pero cuando haya una historia apta para ellos, volverán, creo, si siguen vivos, porque no te lo puedo asegurar. Muy bien, ¿alguno más? ¿No? Bueno, pues si os parece, para terminar, yo os querría hacer una última pregunta y con esto cerramos. Volviendo a mencionar al creador de la serie esta Vikingos, dijo hace algunos años que la literatura no tenía futuro, que la literatura no podía ser global y sobre todo comparando con lo que él hace. Y él daba un dato, ¿no? Mi serie se puede ver simultáneamente en 200 países y un libro se lee en los países donde se habla esa lengua y con mucha dificultad donde se traducen. ¿Creéis que puede competir la literatura en el relato global con el relato audiovisual? Decidme que sí, porque si no, a ver qué vamos a hacer los 5 de los Yo en este años. tema hay días que me despierto y soy pesimista y otro que soy optimista. Lo que creo que va a ocurrir es que se seguirá leyendo, pero se seguirá leyendo de una manera diferente. Hace poco estaba en una firma en la Casa del Libro y vino una chiquilla de la mano de su madre con 7 o 8 años, tendría niña, y le dijo la madre, venga, pide el libro a la librera. Y se fue la chavala y yo ilusionado. Y le dijo a la librera, perdona, ¿tenéis los libros de los youtubers? Yo no sabía que eso existía y me fui detrás de la niña y efectivamente en la librería había una estantería completa que ponía los youtubers más leídos. Y había de niños de 8 o 9 años en la faja que supuestamente escribían el libro. Entonces hay una generación ahora de jóvenes, de niños, de niñas, que se están criando pensando que para escribir un libro antes hay que ser youtuber. Yo creo que la tarea de romper con esa idea está en los padres, está en todos vosotros. No podemos convertirnos en youtubers ni en instagramers porque somos escritores. Y eso es lo que tiene que ir buscando alguien, un lector, alguien que vaya buscando literatura. No son incompatibles ambas cosas, pero es cierto que no se puede perder cuál es el hilo principal, ¿no? No somos youtubers. No somos youtubers porque somos viejos, fundamentalmente. Esa es la realidad. Lo cierto es que las mejores series televisivas que yo vi hasta ahora empiezan inspirándose por libros, ¿no? Por ejemplo, Watchmen, que estoy viendo ahora, que parece una historia de superhéroes un poco extraña, pero es muy interesante porque habla de la supremacía blanca en América que hay hoy en día, en Estados Unidos, pero se inspira a una obra literaria. Entonces diría que a lo mejor nos leerán un poco menos, pero nuestros libros serán la base de grandes series. ¿Por qué no? Es un intercambio normal, siempre hubo este intercambio y el libro siempre existió y siempre lo hará. Con las botas puestas, uno puede ser, efectivamente, me pasa igual, optimista un día, pesimista el otro, pero es lo nuestro, es lo que hacemos y yo creo que esa competencia que hay con lo audiovisual tenemos que escribir mejor cada vez, tenemos que darle algo, estamos dando un producto que viene de las entrañas, ¿sí? Que viene de nuestro espíritu, de nuestro alma, de nuestra cabeza y yo creo que es, aunque resulte
acojonante, dicen los españoles, a ver las traductoras como a mis dos colegas, realmente asusta. Eso me impulsa a escribir mejor. Bueno, a ver, chavala, yo te voy a dar algo que no te da el youtuber. A ver si escribe esta frase el Rubius. A ver, ¿sí? ¿No es cierto? Así que es un estímulo también. Yo sé que es gracioso un poco, pero el Rubius nunca va a poder escribir lo que escribe Ragnar o lo que escribe Sandrón o lo que escribe Daniel. Hará cosas mejores y mi hijo prefiere ver al Rubius que leerme a mí, por supuesto. Y bueno, él se lo pierde, pero yo voy a morir con las botas puestas, es lo que sé hacer, es lo que hago, no puedo transformarme en otra cosa. Aparecerán nuevas historias, la tecnología va a traer nuevas historias, pero las voy a seguir plasmando en papel. Así que bueno, nada, a los youtubers les aviso que tengan cuidado porque acá por lo menos espero que me acompañen a seguir dando la pelea, ¿no? Poi c'è un'altra cosa, scusa. Y luego hay otra cosa que se me olvidó decir antes. Todos vimos Perdidos en su tiempo. ¿Y os ha pasado alguna vez de coger un DVD de una serie del pasado y volver a mirarla? No lo creo. Una vez que la has visto, ya no vuelves a verla. Una cosa son los clásicos del cine, pero las series de televisión, las viejas, no, las antiguas no vuelves a verlas. Yo leo libros de hasta de 200, hace 200 años, y hay lectores que leen libros míos de hace 20 años, así que en esto la lectura tiene algo más. El mes pasado cené con un autor que es Ian McEwan, que ha creado grandes libros en su generación. Y él dijo que si tuviera ahora 20 años o que si estuviera empezando su carrera, escribiría para la televisión, porque ahí es donde está puesta la atención y el dinero. Así que me resultó interesante. Entonces, hay ciertos peligros para el libro, pero nuestro trabajo es contar historias. Y esto, desde siempre, en la Edad Media en Islandia, se contaban historias. Era de forma oral, porque no había la imprenta todavía. La forma de contar historias es diversa, pero a mí me encantan los libros y voy a seguir escribiendo y leyendo. No creo que sea evidente que vayamos a desaparecer. Sí que está en nuestras manos como padres dar libros físicos a nuestros hijos para que lean y para mantener esta tradición durante más generaciones. De vikingos, que él no sería nada sin esas dos sagas islandesas, la de Ragnar Calzas Peludas y Los hijos de Ragnar, que seguro que conoce muy bien nuestro invitado, y que son dos obras literarias, a fin de cuentas, de hace unos cuantos siglos. Pues muchas gracias a todos, gracias a los cuatro, y nos seguimos viendo en Getafe Negro. Gracias.